¿Qué se esconde atrás de todas las compraventas inmobiliarias? Detrás de cada operación no solo hay metros cuadrados, hay una historia que contar. Una propiedad es donde guardamos nuestro pasado y donde proyectamos nuestro futuro. Por eso en este proceso no solo se mueve dinero, también se mueven emociones. El problema es que esas emociones suelen influir en decisiones que deberían ser únicamente racionales. Para que no te pase, te dejo 3 consejos. El primero, ponerle nombre a eso que sentís. Distinguir esa emoción y ponerle nombre le va a quitar poder sobre el proceso de decisión. En segundo lugar, separar el valor sentimental del precio. Tus recuerdos son invaluables, pero no definen un precio de mercado. Poder separar estos conceptos te va a ayudar a negociar con mayor claridad. Y por último, busca un profesional que te pueda guiar en este proceso. Alguien que entienda tu emoción, pero que a la vez pueda elaborar una estrategia clara para poder cumplir los 2 objetivos, tanto el económico como el emocional. Si buscas a alguien que cuide tus intereses, hablemos y transformemos juntos esa emoción en una decisión inteligente.